La sesión del Pleno Ordinario de hoy, 31 de agosto de 2017. Antes de empezar con los asuntos de carácter resolutivo, vamos a guardar un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género. Muchísimas gracias. Empezamos, como he dicho, con los asuntos de carácter resolutivo. La primera es una propuesta de resolución de la aprobación definitiva del estudio de detalles de la parcela 35A del sub 4 del Plan General de Ordenación Urbanística de Nerja. Señora presidenta, si me permite, quería plantear una cuestión de orden. Dígame. Sí, va sustentada en el artículo 82 del ROF. El punto 2 dice que en el orden del día solo pueden incluirse los asuntos que hayan sido previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta de la comisión informativa que corresponda. Y el punto 3 dice que el alcalde o presidente, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva comisión informativa, pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día. Hay varios asuntos, en concreto el punto 5, el punto 6, el punto 7, el punto 8, el punto 9 y el punto 13, que por diferentes motivos que si quiere puedo explicar rápidamente, se quedaron sobre la mesa en la comisión informativa porque o bien se pidió información que faltaba para poder posicionarnos o faltaba informe o por diferentes motivos que ya digo estaban bastante sustentados y que la propia comisión informativa decidió en su momento que se quedasen sobre la mesa. Entonces, al ver que en el orden del día figuran y que realmente en la cédula de convocatoria no aparece realmente justificada los motivos de urgencia que hace que aparezcan en el mismo, le pido por favor que retire dichos puntos. Muchísimas gracias, pero decirle que no. Tal como fundamenté hace 3 plenos, es decir, en el pleno del mes de mayo, el por qué asuntos que no habían tenido dictamen en la comisión informativa se podían incluir en el pleno y que para ello el ROF establecía el procedimiento por el cual se tenía que hacer. Incluso ya en aquel pleno nombré jurisprudencia, así como la doctrina, pues le digo el mismo motivo. Es decir, en aquel momento lo justifiqué el por qué se incluía en el orden del día, porque lo establece el artículo 82.1 y punto 3 del ROF, se recoge en los fundamentos de derecho de la sentencia del Tribunal Supremo, que siempre y cuando se justifique en cada uno de los puntos, no al inicio del pleno, sino en cada uno de los puntos, cuando el alcalde, alcaldesa, presidente o presidenta del pleno justifique la razón de su urgencia, esa urgencia justificada será votada por el resto de los concejales. Y eso es lo que se viene haciendo en los 2 últimos plenos y, por tanto, en este tercer pleno. ¿Qué quiere esto decir? Que hay una vía administrativa de procedimiento y de reglamento, y como aquí en el ayuntamiento no tenemos ningún reglamento municipal, seguimos con el ROF. Hay una vía que establece que aquellos puntos, mociones no dictaminadas en comisiones informativas podrán incluirse en el orden del pleno, porque el pleno, según el 82.1, 82.3 del ROF, establece que el orden del pleno lo dictamina, lo decide el alcalde, alcaldesa, presidente o presidenta, y por tanto se puede incluir. Y diferente es, primero, que antes de su debate se tenga que votar su ratificación en la inclusión, y que su ratificación en la inclusión la tenga yo que justificar, con independencia de que justificada o no el resto de concejales
voten lo que quieran. Por tanto, le agradezco, pero no, el orden del día va a seguir siendo el que es. Muchísimas gracias. Yo he dado lectura a los artículos de ROF donde deja claramente sí, lo he oído, que por lo razones de conozco. urgencia debidamente motivada podrá incluir en el orden del día. Cualquiera que pueda leer el orden del día se ve como no en ningún momento motiva la inclusión en el mismo por razones de urgencia, ya que no hace ninguna referencia al mismo. Señor Raval, yo le querría decir que estamos viendo mes tras mes, como usted viene diciendo, que ya el mes pasado y el anterior, como incumple los acuerdos que se llevan en diferentes órganos, como es la comisión informativa. Si la comisión informativa le está diciendo a usted que deje este asunto sobre la mesa porque falta un informe, porque el expediente no viene para que podamos estar informados y poder votar sabiendo qué es lo que estamos votando, y así un largo etcétera, usted lo que está haciendo de esta manera es volver a demostrar que está actuando de una forma en la que no tiene en cuenta en ningún momento a la oposición. Cree usted que tiene a mayoría y realmente no la tiene. Y lo que hace en todo momento es saltarse realmente lo que la normativa dice y de esa manera también vulnerar los derechos que tenemos la oposición. Decirle que mi grupo, formado por 10 de los 21 concejales que conforman la corporación, mes tras mes, día tras día, trabajando en este ayuntamiento, ve cómo se coarta la posibilidad de ejercer la oposición de forma medianamente con los mínimos necesarios para poder llevarla a cabo, ya que se nos niega documentación y no se nos permite el acceso a la mayoría de cosas que se solicitan en expediente. Este es un claro ejemplo más. Y lo que le quiero decir es que mi grupo no va a participar más de esta forma que tiene usted de trabajar, más que nada porque lo hacemos de forma responsable. Sería una irresponsabilidad seguir permitiendo que usted y su equipo sigan haciendo lo que están haciendo, dañando seriamente al pueblo de Nerja y la imagen de Nerja. Y esto es una muestra más. No vale lo que usted quiera o lo que no quiera porque es presidenta. Hay una normativa a la que hay que ajustarse. Y usted, una vez más, no lo hace. Por lo tanto, mi partido se va a retirar de este pleno y le deja que usted siga con su grupo haciendo lo que quiera, pero con nosotros no cuente más para seguir trabajando. Le voy a contestar antes que abandonen el salón de pleno, como lo han hecho en otras ocasiones, cada vez que no le ha convenido algo, y le voy a decir. Le he dicho, y es el tercer pleno en el que lo repito, que incluir puntos que no llevan dictamen de las comisiones informativas en pleno tiene el procedimiento, que ese es el que establece la ley. Pero no solamente lo establece la ley, lo establece el Tribunal Supremo. Si usted cree que tiene razón y que estoy incumpliendo, yo la invito a que presente una demanda al contencioso administrativo diciendo que lo que se está haciendo en los diferentes plenos va contra derecho. Le invito a que lo haga y le repito, viene muy claro en el pleno de mayo leí la sentencia, es que leí la sentencia en el que decía, el alcalde puede incluir aquellas mociones, propuestas que vaya sin dictamen de las comisiones informativas, lo puede incluir perfectamente. Para ello, la incluirá en el orden del día. Para ello, primero se votará su ratificación, pero antes de votar su ratificación e incluirla en el orden del día, tiene que justificar por qué va. Cuando yo, en los plenos anteriores, hemos entendido, y en este caso voy a hablar en nombre de todo el grupo de gobierno, porque son ustedes los que están dañando al pueblo de Nerja una y otra vez, cuando este grupo de gobierno ha entendido que es importante aprobar una modificación de crédito para hacer diferentes ejecuciones en nuestro pueblo, como es obras, diferentes obras de aquella zona olvidada en nuestro pueblo, que es necesario hacer modificaciones de crédito para arreglar los contenedores soterrados, no me van a oír siquiera. Y esto es lo que ustedes entienden por democracia, no ya democracia, respeto. Esto es lo que entienden por respeto. Es decir, yo la he oído durante varios minutos sin interrumpir. Yo la he oído durante varios minutos sin interrumpirla. No quiere aprobar nada en beneficio del pueblo, nada quieren aprobar en beneficio. Ninguno quiere aprobar nada en beneficio del pueblo. Ninguno. Señora alcaldesa. Ninguno. ¿Puedo pedir la palabra? Sí, naturalmente. No, pero ya no la van a oír. No, es que se la voy a decir a usted. Yo me voy a sumar a esta protesta porque, como bien usted ha dicho, puede ser que haya una sentencia, pero usted debe de respetar que la mayoría es oposición y tiene que contar con nosotros, y viene vulnerando
lo que se aprueba en las comisiones. Y viene ¿Usted vulnerando dice? los derechos de la oposición. Y no vamos a ser partícipes de esto. Si ustedes quieren seguir trabajando así, pues hágalo. ¿Usted me va a escuchar o tampoco? ¿Usted no me va a oír tampoco? Esa es su justificación y yo le ¿Tampoco le me va a he oír dado- lo que le quiero decir? Vamos a ver, yo quiero decir que en ningún momento con la inclusión en el orden del día de los diferentes asuntos en beneficio del pueblo, porque cuando a lo largo de este pleno oigan qué mociones se traen a pleno, verán que es para beneficio del pueblo, no es para beneficio de lo que nos hemos quedado aquí, en absoluto, es beneficio del pueblo. Y por eso se traen aquí. Lo que pasa es que no interesa oír el debate de ninguna de esas mociones que por tener la mayoría la dejan siempre sobre la mesa de las comisiones informativas. Yo lamento profundamente esta huida de la realidad que ha tenido la oposición, PP y Ciudadanos. Lo lamento profundamente, pero creo que ni este grupo de gobierno, ni los trabajadores de este ayuntamiento, ni el pueblo de Nerja se merece este desplante. Este desplante no se lo merecen. No quieren que el pueblo de Nerja oiga lo que tienen que decir, ni le vean levantar la mano a lo que tienen que votar. No quieren. Lamentablemente no es la primera vez que el Partido Popular abandona el Pleno. Creo que es ya la tercera vez en 2 años. En ningún momento, a pesar de las interrupciones que hemos sufrido, yo como alcaldesa, incluso concejales del grupo de gobierno, en ningún momento hemos llamado al orden a ningún concejal del Partido Popular, en ningún momento, siempre evitando la confrontación, que supongo que era lo que estaban esperando, a que en algún momento se les llamara al orden. Nunca, jamás. Y a esta huida de la realidad ha venido acompañada por el grupo de la oposición de Ciudadanos. Sinceramente, es una pena tanto trabajo de un mes de tanta gente para elaborar este pleno, para aprobar tantas cosas y que abandone el pleno. Bueno, pues ya está, será un pleno en el que se aprobarán las cosas y una vez oída a la concejala del grupo de los no adscritos, si me permite, haremos un receso de 5 minutos para recomponernos y continuaremos sin ningún problema con el pleno. Disculpen de verdad, sinceramente, a todo el mundo que nos está viendo. Tiene la palabra la portavoz del grupo no adscrito. Pues decir que el juego democrático aquí no se está demostrando ni se está viendo por ninguna parte, porque existen unos procedimientos, lógicamente. Tenemos la asistencia de una funcionaria perfectamente demostrada su capacidad para advertir de cualquier ilegalidad que aquí se pudiese producir, y en ningún momento ninguno de nosotros, que nos consideramos, y yo por supuesto hablo por mí, personas responsables, caeríamos en la situación de hacer algo que fuera contra derecho, contra la ley. El procedimiento es muy claro, llega al punto, se expone su urgencia, no se considera y no se acepta y no se vota y simplemente se aparta y se va a otro día. Y así sucesivamente, es decir, que el hecho de celebrarse el pleno no implica la aprobación de todos los puntos, pero el procedimiento y las actuaciones deben ser correctas y respetuosas con el público en general y con los que aquí estamos. Me parece una falta de respeto y así lo digo. Sí, naturalmente, tiene usted la palabra. Vamos a ver, creo que el ROF es lo que tiene, ¿no? Es un reglamento bastante que tiene ya unos años y viene articulado con unas interpretaciones y otras. Lo que está claro es que nosotros afortunadamente tenemos la suerte de contar con una secretaria accidental que ya lo vale más que si no lo fuera accidental, y estamos tranquilos porque nada de lo que aquí se lleve a cabo tenga avisos de ser ilegal. Ya hemos manifestado en los plenos anteriores que el tener mayoría, en este caso la oposición, y eso es cierto, lo ha dicho claramente la portavoz, que la mayoría la tiene la oposición, y está muy bien que si ellos entienden que la tienen, pues que las propuestas que entiendan que no tienen que ser aprobadas por este pleno, porque entiendan que no son buenas para este municipio, por los motivos que ellos entiendan políticamente hablando, pues que se debatan y tienen un no enorme para votar
10 más 1 y que esa propuesta no salga adelante porque no cuenta con los votos suficientes. El juego democrático y la calidad democrática se tiene que demostrar en una tolerancia y en un debate hacia las propuestas que este grupo de gobierno entiende que se tienen que traer a pleno y se tienen que dictaminar. Ellos siempre alegan que falta informes, pero es que faltan informes que no son perceptivos y se lo dicen los funcionarios, que hay ausencia de un informe porque ese informe no es necesario. Entonces, si vais a usar ese juego político de no querer que las cosas se aprueben, que sea así, que las cosas no se aprueben, pero que pueda haber debate y que la gente pueda saber los puntos que traemos a pleno, los argumentos que tenemos el grupo de gobierno para llevarlo a pleno y los argumentos que tiene la oposición para no aprobarlo, pero que haya debate y no que usen su mayoría para, por los argumentos que ellos esgriman, dejar los asuntos sobre la mesa y que ni siquiera podamos dar la oportunidad de debatirse. En uno de los acuerdos de los puntos, el punto 5, se quedó, primero lo aprobaron el mes pasado, cuando llegó al pleno entendieron que faltaba algo, pidieron un informe, ese informe se ha incorporado, dándonos la razón a lo que ya manifestamos en pleno, y entonces en la comisión informativa pues inventan que es necesario otro informe que no es necesario, ya hay un informe jurídico en el expediente y piden otro informe jurídico más de otra trabajadora. Siempre van a encontrar un porqué que no está justificado para dejar un asunto sobre la mesa, cuando aquí lo importante es el debate, el que la población conozca lo que quiere la oposición y lo que quiere el gobierno, los sí de uno, los no de otro y las excepciones de los que lo tengan que tener. Eso sí es democracia y eso sí es respeto. No vamos a montar un circo porque voten que no. Lo que queremos es que la gente conozca lo que planteamos y que al menos haya un debate e intentar convencerlos de que se tienen que aprobar. Y además lo que quiero decir es que en este pleno hay un par de asuntos que, bueno, que no fueron dictaminados en comisión informativa y se pueden incluir en el orden del día como así hemos hecho. Pero hay otros puntos como aprobaciones de estudios de detalle, urbanismo, que genera empleo, que sí se han dictaminado y no le han tenido respeto ni siquiera a esos puntos, al menos dictaminen eso y después pues ya hubiesen planteado levantarse, pero no le tienen respeto ellos ni siquiera a los puntos que sí que han sido dictaminados, como ellos entienden que tienen que ir todos los puntos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias. Vamos a continuar en 5 minutos. La secretaria y yo vamos a ver un par de cuestiones y volvemos inmediatamente. Solamente 5 minutos. Muchísimas gracias. Nos vamos con el pleno tras el receso de 5 minutos. Por tanto, como hemos comentado antes de la pregunta de la portavoz del Partido Popular y de la huida hacia adelante, vamos a empezar con los asuntos de carácter resolutivo, pero antes quisiera darle la palabra a la secretaria general para que indique por qué podemos continuar con el pleno ordinario del día de hoy. A petición de la señora alcaldesa me ha pedido asesoramiento sobre si se podía continuar con la sesión plenaria de hoy y establece en este sentido el artículo 90 del ROC que para la válida constitución del Pleno se requiere el quórum de asistencia de un tercio del número legal de miembros de la corporación, que nunca podrá ser inferior a 3. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. En todo caso, se requiere la asistencia del presidente y del secretario de la corporación o de quienes legalmente le sustituyan. Dado que actualmente y en este momento el quórum de asistencia es de 9 concejales y el que se requiere legalmente como mínimo son 7, podría continuarse la sesión, únicamente no se podrá adoptar acuerdo en aquellos asuntos que requieran una mayoría cualificada de mayoría absoluta. Respecto a todo lo demás, se podrán adoptar los acuerdos pertinentes. Muchísimas gracias. Empezamos, por tanto, con el primer asunto de carácter resolutivo, que es la propuesta de resolución de la aprobación definitiva del estudio de detalles de la parcela 35A del sub 4 del Plan General de Ordenación Urbanística de Nerja. La secretaria lee el dictamen y a continuación tendrá su turno de exposición la concejala de Urbanismo. Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras de fecha 25 de agosto de 2017, referente a la propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela 35A del sub 4 del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja. Se dictaminó en los siguientes términos.
Primero, aprobar definitivamente sin modificaciones el proyecto de estudio de detalle de la parcela 35A del sector sub 4 del Plan General de Ordenación Urbano de Nerja, promovido por doña Carmen Jiménez Alamino. Segundo, publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140.6 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico y artículo 41 de la LOA. Se dictaminó en los siguientes términos. Eva Podemos, 1, sí. Ciudadanos, 1, abstención. Izquierda Unida, 1, sí. Partido Socialista, 3, sí. Y PP, 5, abstención. Turno de exposición de la concejala de Urbanismo. Muchas gracias, señora presidenta. Pues bien, con fecha 11 de noviembre del 2016 se presentó un ejemplar del estudio de detalle corregido, el cual consta de memoria y documentos contenida en 29 folios y 7 planos, resumen ejecutivo y compromiso notarial de ejecutar y sufragar los gastos de las obras adicionales que conlleve el aumento de la infraestructura, así como acuerdo de separación a linderos respecto a la parcela 22B del mismo sector. Habiendo sido dicho documento corregido por el arquitecto don Héctor Sequero y promovido, como ya ha indicado la secretaria, por doña Carmen Jiménez Alamino. El objetivo de este estudio de detalle es dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.4.5, parcelaciones de la ordenanza del Plan Parcial de Ordenación del Sub 4 del Plan General de Nerja. Recordar, que me gusta recordarlo en cada pleno, que el 12 de abril del 2000 es cuando se aprueba el PGO de Nerja, que el 26 de septiembre se aprueba el plan parcial del sector sub 4, sobre el que estamos tratando este estudio de detalle. El 2 de enero del 2008 se aprueba el proyecto de urbanización y finalmente el 9 de febrero del 2010 es cuando se aprueba el proyecto de reparcelación de suelo urbanizable del sector sub 4 del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja. Pues bien, con fecha 15 de noviembre del 2016 se emitió informe favorable por el Servicio Municipal de Infraestructura. El 22 de diciembre del 2016 se emite informe favorable por el arquitecto municipal y se dictó en mayo del 2017 decreto de alcaldía por el que se aprobaba la aprobación inicial del estudio de detalle de la parcela 35A del sector sub 4 del PGO de Nerja. La resolución de aprobación inicial se ha publicado, tal y como dicta la ley, en el tablón municipal de anuncios, en el Boletín Oficial de la Provincia, en el diario La Opinión de Málaga y se ha notificado personalmente a los interesados, tal y como aparecen las copias en el expediente. Pues bien, analizados los archivos y registros municipales, consta certificado con fecha 20 de junio, según informe emitido por el Departamento de Registro de Entrada, en el que se indica que no consta el día de la fecha que se haya formulado alegación alguna contra el contenido del referido estudio de detalle. Con fecha 16 de agosto del 2017 se ha emitido informe municipal, informe jurídico, propuesta de resolución, el cual pretende acordar, en primer lugar, aprobar definitivamente sin modificaciones el proyecto de estudio de detalle de la parcela 35A del sector sub 4 del Plan General de Nerja, promovido por doña Carmen Jiménez Alamino. Y, en segundo lugar, que se publicará dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140.6 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico y el artículo 41 de la LOA. Muchísimas gracias. ¿Algún turno de intervención? ¿Desean turno de intervención? La concejala de los no adscritos, su turno de intervención. Sencillamente decir que precisamente este pleno es importante porque hay muchas familias, como la de este caso, que están esperando la aprobación definitiva para poder realizar sus obras. Por lo tanto, es una responsabilidad de este Gobierno y de cualquiera que pertenezca a esta corporación municipal darle vía libre a estos expedientes que están aquí esperando su tramitación definitiva para que las familias de Nerja puedan resolver sus problemas y hacer sus obras tranquilamente sin ningún tipo de impedimento. Por lo tanto, me parece muy razonable la aprobación de este punto del orden del día y yo voy a decir que sí. Muchísimas gracias. ¿Alguien necesita un segundo turno de intervención? Si no, pasa a turno de cierre y pasamos a votar, que recordamos que desde el pleno pasado las votaciones es a mano alzada. Su turno de cierre. Pues bueno, pido la aprobación de este punto para aprobar definitivamente este estudio de detalle del sector sub 4 de Nerja, que como pueden ver, pues últimamente prácticamente en cada pleno viene
muchísimo estudio de detalle porque es un sector que ahora mismo está edificándose prácticamente en su totalidad. No paran de presentar estudios de detalle de este sector para alegría de nuestro municipio y de estas familias, porque la mayoría de los propietarios, para que lo sepan, la mayoría de los propietarios son familias de nuestro municipio, de Nerja, de Maro, y bueno, pues muchos de ellos se van a hacer allí sus casas o las de sus familiares. Muchísimas gracias. La secretaria. Pasamos a votación. A mano alzada. ¿Votos a favor? 9 votos a favor. Se aprueba por mayoría.